Muy buenas tardes. Bien, el día de hoy vamos a empezar a ver el tutorial de DaVinci de cómo trabajar en la ventana de edición. Ya vimos la pantalla de medios, ya vimos la pantalla de montaje o cut, ya vimos cómo generar títulos, perdón, en la pantalla de cut, y hoy vamos a ver cómo se trabaja en la ventana de edit o edición. Muy bien. Estamos aquí en la pantalla de media o medios, ¿no? Con los mismos archivos, y lo que vamos a hacer es que en vez de pasarnos a la pantalla de montaje, nos vamos a ir directamente a la siguiente ventana, la de edit o edición. ¿Cuál es la diferencia entre la pantalla de edit y montaje? La única diferencia es que la pantalla de edit nos permite elaborar una edición más elaborada, más detallada y, por decirlo así, más profesional de nuestros materiales. Hay grandes ventajas en ambas. La primera, ya lo habíamos comentado, es que nos permite trabajar de una manera muy intuitiva, muy rápida, con archivos que están prácticamente listos y nada más hay que pegar. Sin embargo, esta ventana nos permite, como ya vieron, aplicar una serie de herramientas de gran utilidad, la de transformación, la de zoom, la de composite, nos permite poner transiciones, títulos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, es muy completa y, repito, nos permite trabajar de una manera muy intuitiva, muy rápida, además de que nos permite exportar directamente en la misma ventana. Bien, pues en la ventana de Edit lo que vamos a hacer, repito, es hacerlo un poquito más profesional. Se parece el flujo de trabajo bastante al de Adobe Premiere y se parece al Final Cut de antaño, el Final Cut 7 me parece, antes que cambiaran al X. Y bueno, pues les comento esto porque a veces nos da un poco de miedo o de reparo pasar de un tipo de software a otro por cuestiones de si va a ser muy diferente, si nos tenemos que acostumbrar a un flujo de trabajo completamente desde otra forma de pensar, otra perspectiva, y la verdad es que no. DaVinci en algún momento nos puede dar esa impresión por las ventanas, pero en realidad no es así. Lo único que está haciendo es segmentar en fracciones que nos permiten irnos de una manera muy ordenada. Bien, pues bueno, ya estamos en la ventana de Edit. Lo que voy a hacer es seleccionar mi pantalla de Media Pool y, como se darán cuenta, aquí directamente puedo yo importar mis archivos sin ningún problema. Vamos a importar un archivo para empezar a ver cómo funciona. Me voy a ir a mi archivo de OTS o Over the Shoulder y lo que vamos a ver es que podemos importar de una manera muy parecida. Voy a cerrar Media Pool. Les recomiendo que siempre que puedan, para una cuestión de mayor comodidad, que siempre tengan la ventana de la manera más cómoda posible, sobre todo si estamos trabajando, por ejemplo, en una laptop. Pero bueno, ya escogí mi primer archivo. ¿Qué elementos tiene en común con la ventana de cut? Es que puedo seleccionar pedazos para importar un fragmento, ¿no? Con in o out, o con estas flechitas. En este caso es todo. Y otra cosa muy interesante, si se fijan, pongo mi cursor encima y me aparece un icono de un celuloide y un icono de una onda sonora. Entonces vamos a ver las tres maneras como podemos importar. La primera, todo mi archivo. Lo arrastro al timeline y podemos ver que tenemos nuestro archivo de video y nuestro archivo de audio. Esa es la primera manera. La segunda manera, como les comentaba, puedo importar únicamente mi archivo de video o únicamente mi archivo de audio. Aquí también, si se fijaron, lo hice de dos formas. La primera arrastrando directamente al timeline, aunque veo que se confunde con Media Pool, esto es interesante. Y la segunda es tomando mi archivo y fíjense las opciones que me aparecen aquí, que son las que tenemos directamente en la barra de archivos de cut. Aquí los pone en la ventana de timeline: Insert, Overwrite, Replace, Fill to Fill, Place on Top, Append at the End y Ripple Overwrite. En este caso, ¿qué sería? Insert y
me aparece. ¿Por qué me apareció aquí? Porque aquí estaba mi cursor. Vamos a poner el cursor al principio. Voy a hacer lo mismo. Y ya está al principio. Digo esto para que vean cómo lo podemos hacer. Muy bien, en este caso estoy viendo algo muy interesante. Me voy a Media Pool, me voy a mi toma lateral, cierro Media Pool y recuerden que ya habíamos visto estas herramientas. Me voy a ir a Place on Top. Perdón, aquí pasó lo mismo. Me voy a regresar, voy a poner mi cursor al principio y voy a repetir la operación. Ahí está. Fíjense qué interesante. Muy bien. Diferencias y semejanzas. Semejanzas, ya ven que lo que pasa con Edit, como es un programa un poquito más profesional, es que ya hay controles que están ocultos, ya no están todos expuestos. Y eso, bueno, nos permite evidentemente esforzarnos un poco más y tener un nivel un poco mayor de dominio para aprendernos estos flujos de trabajo. La otra, bueno, pues ya vieron que tenemos un timeline donde los tracks son un poco más claros y aquí hay algo muy interesante. Tenemos esta ventanita que son las opciones de visionado de nuestro timeline. Le voy a dar clic y tenemos primero el Stacked Timelines. Bien. Luego tenemos Subtitle Tracks, que pues no lo vamos a necesitar ahorita porque no vamos a meter. Audio Waveforms. Aquí cuando tengo más grande mi archivo de audio se ven mis ondas sonoras. Este es muy interesante, es con thumbnail, film se le llama. Este es thumb, o sea, nada más en las esquinitas, van a ver. Y este que es muy cómodo si utilizamos muchos archivos es plain, o sea, son solo plecas de colores. Si voy a utilizar muchos archivos, repito, es muy cómodo. Y como puedo ver el audio, lo puedo ver non-rectified, toda la onda sonora y nada más la parte que está arriba, el borde. Y aquí lo puedo hacer directamente en pantalla o lo puedo hacer aquí, el tamaño que yo le quiera dar a mis tracks, dependiendo obviamente de cuál es la opción de visionado que escogí. Muy bien. Correcto. Bien. Controles que tenemos en nuestro timeline es para dejar de ver mis tracks y en el caso del audio tengo mi botón de solo para que únicamente escuchemos ese track o el botón de mute y estos son más cómodos. Mientras más tracks tenga, pues bueno, ya sabré si me conviene más utilizar el botón de solo o el botón de mute. Algo que ya no tiene la ventana de cut y que es muy cómodo en la ventana de edit es el manejo del zoom. Puedo hacer un zoom muy detallado, un zoom out o un zoom in. Entonces esa es una de las grandes diferencias. Otra cuestión que tiene es la herramienta de blade para cortar. En cut lo que tenemos que hacer es desplazarnos con nuestro cursor, ¿no? Y mover toda la pista. Aquí podemos directamente darle clic, escoger y con la herramienta de blade darle un clic. No le tengo que dar clic a la tijerita, sino que tengo que acercar la navajita y ya hacer el corte. Me puedo regresar a mi flechita con la letra A y borrar el pedazo, o acuérdense con los corchetes ya simplemente recorrer ese pedazo que quiero editar. Muy bien. Tiene la herramienta de snap, que es la que me permite que se pegue en las orillas. ¿Qué diferencia tiene si la desactivo? Que lo tengo que hacer a ojo de buen cubero, como decimos en México. Pongo mi herramienta de snap y fíjense en mi cursor o en las orillas, y evidentemente esto es muy cómodo para editar. Otra cosa muy padre que tiene y que me gusta mucho usar en este tipo de ventanas es que si usamos archivos, muchos archivos o muy complejos y tenemos que saber en dónde voy a cortar, dónde voy a meter una cortinilla, dónde quiero meter una pleca, pero
primero estoy calificando mi material, tiene esta herramienta que a mí me encanta, que es la de Markers. Y aquí con el shortcut M me permite ir marcando la parte donde yo voy a querer editar, fíjense, y me pone estos marcadorcitos, estos iconitos azules. Le voy a dar zoom, y a la hora, repito, de que ustedes quieran añadir o hacer un corte muy específico o meter una pleca, no sé, lo que se les ocurra, ya voy a tener marcada esa parte donde voy a insertar dicho material. Muy bien, vamos a seguir editando, vamos a ver cómo funciona. Voy a seguir metiendo archivos, voy a poner, ya saben, mi entrada. Igual, aquí preferí arrastrarla, le hubiera podido poner place on top, como ustedes ya saben. Por ejemplo, hagamos eso con la animación del Lautez, que es lo que les comentaba. Imagínense que aquí pongo mi cursor, pongo mi marcador, le doy un poquito de zoom para que se vea. Ahí está. Y yo ya sé que ahí en mi marcador es donde quiero, fíjense, con el snap, es justo donde yo puse el marcador, es donde se está poniendo la animación del Lautez. Por ejemplo, si es lo que yo quisiera hacer, ¿no? Bien, vamos a colocar nuestros créditos. Y nos está faltando nuestra pista de audio. Ahí está, ¿no? Muteo, ya tengo nada más la pista de audio que yo quería escuchar. Y más o menos estos son los archivos que utilizamos. Bien, voy a cerrar el Media Pool. Como les decía, tengo un visionado muy cómodo de mi timeline y podemos empezar a trabajar. Vamos a ver cómo funcionan esas herramientas en Edit que nos fueron tan útiles en Cut. Cómo las saco, cómo las utilizo. Bien, igual, selecciono, y aquí la diferencia es que no tengo aquí mi botón de Tools. El que tengo es en esta esquinita superior derecha, este letrerito que dice Inspector. Le doy clic y me abre esta ventana. Y en esta ventana tengo los mismos controles que utilicé en Cut. Composite, Transform, Cropping, Stabilization, y además, si no mal recuerdan lo que vimos en los títulos, me permite hacer animaciones con los nodos. Entonces no solo meter una transición, sino meter, por ejemplo, un encadenado o una disolvencia y marcar cuánto tiempo quiero que dure. Ahorita vamos a manipular algunos de esos efectos. Y bueno, pues generalmente este tipo de cosas. Ojo, que esto sí me llamó mucho la atención, la herramienta de velocidad que ven que está incluida en Tools en Cut, aquí sí tiene que ser con la letra R. Le doy a la letra R y me sale esta ventanita para modificar la velocidad. No está incluida en los efectos de inspector. Y aquí igual le marco, y fíjense, de una manera mucho más detallada que en Cut, del 100% al 150, al 200, a lo que yo quiera. Ya ven que en Cut era más bien por unidades, ¿no? 1, 1.2, 1.5, y aquí vemos que es un poquito más detallado. Podemos generar efectos en reversa, freeze frames, o sea, congelar frames en particular, etcétera, etcétera. Entonces yo les recomiendo que utilicen esta herramienta, practiquen, jueguen con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí le voy a cambiar la velocidad, le voy a poner cancel un momentito para que primero veamos más o menos cuánto dura. Le doy play. No, bueno, ya vimos que dura bastante, entonces letra R y le voy a poner 200%. Change. Ahí está. Inmediatamente se modificó mi pleca. De hecho, si se fijan, quedó muy bien, y lo que les comentaba, pues me ahorró
varios procesos de corte, no abarcó tanto, se sigue viendo bien, es un poco más rápido, pero si la gente no está en contexto, la verdad es que ni lo nota. Vamos a hacer las mismas modificaciones que hicimos en COT. Voy a seleccionar mi archivo, me voy a Inspector, Transform, Zoom, y fíjense lo mismo. Puedo modificar lo que yo quiera en mi archivo. Aquí, por ejemplo, les doy un tip. Antes de cortar, si le van a hacer la misma modificación a todo el archivo, háganlo. A mí me ha pasado que empiezo a cortar y luego me percato de que tenía que cambiar la escala y lo que tengo que hacer es copiar los parámetros de mi primer modificación y hacérselas a los demás. Si van a hacer cambios generales, como en este caso, háganlo de una vez y luego ya pueden cortar con toda la calma del mundo. Bien, luego teníamos el logo de UTES al aire. Entonces aquí lo mismo, me regreso al principio y lo que teníamos que hacer igual, ¿no? Era reducirlo y acomodarlo. Aquí, por ejemplo, lo que les comentaba de animar, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí, o bueno, una pequeña muestra. Lo voy a poner, es más, como estaba. Puedo yo poner primero la opacidad al 0, la marco, luego la opacidad al 100, luego el zoom que se quede ahí, luego el zoom del tamaño que yo quiero, más o menos ahí, y luego con X y Y lo ubico donde yo quiero y bien, vamos a ver cómo quedó. ¿No? Una pequeña animación. Entonces yo podría generar aquí mi logo, que empiece la opacidad, que se desplace para acá, que quede y luego desaparecerlo, ¿no? Ahorita hice algo muy rápido, muy rústico, pero bueno, tiene un como mini After Effects, entre comillas. Esta herramienta, por ejemplo, no la tiene Premiere. Tendrían que ustedes hacer primero la animación en After y luego insertarla en Premiere. Así está pensado en Adobe para que use uno todos sus programas. Aquí lo que está haciendo DaVinci es que está facilitando todas estas herramientas en un solo programa. Bien, y como les comentaba, los cortes con la navajita. Aquí los estoy haciendo de manera obviamente muy rápida. Obviamente esto es un proceso mucho más detallado, pero nada más a manera de ejemplo. Vamos a cortar estos pedazos y que quede, por ejemplo, así. Fíjense qué rapidez. Aquí les quiero mostrar algo muy padre, muy interesante. Por ejemplo, si quiero yo meter una transición, que ya vieron que hay unas también automáticas en COT que nada más arrastro, aquí lo que podemos hacer, bueno, lo primero es irnos a la librería de efectos que está aquí, y aquí, fíjense, están todos mis efectos aquí en Toolbox. Por ejemplo, los títulos tampoco están en Tools como en COT, sino que están aquí. Mis transiciones de video, mis transiciones de audio. Aquí, por ejemplo, ya habíamos trabajado con algunas de estas. Si quisiera usar un Cross Dissolve, se lo pongo aquí para ver cómo se percibe. Puedo yo darle un zoom. Siempre estén manipulando el zoom para que tengan la mayor comodidad posible. Ahí me lo estaba ubicando mal. Aquí tendría esta transición y está padre, pero fíjense, les quiero mostrar esta herramienta. Si pongo aquí mi cursor, aparece este triangulito blanco y lo puedo arrastrar. Y fíjense, me genera estas disolvencias.
de una manera súper sencilla y súper rápida. Puede ser de gran utilidad. No tenemos que meter a veces grandes efectos. Si queremos estar metiendo disolvencias, lo único que tengo que hacer es manipular estos pequeños nodos y también puedo editar de una manera muy rápida. Lo mismo con el audio. Me voy a ir a la parte final. Voy a hacer mi archivo de audio más grande. Ok, no me está dejando. Igual es hacia abajo, ¿verdad? Era hacia abajo, perdón. Y lo mismo, fíjense. Tengo aquí este nodito y puedo hacer un fade out tan grande como yo quiera. Y en el audio además aparece este puntito que me permite hacer ese fade in o fade out más fuerte o más sutil. Entonces, para que aprendamos a aprovechar estas herramientas que la verdad es que están sensacionales, jóvenes. Muy bien, la ventana de Composite, ¿no? Que también ya la habíamos visto en COD, cómo funciona aquí, pues muy parecido. Me voy a ir aquí a mi archivo, lo voy a seleccionar. Le doy a mi nodo, le pongo 0%, lo dejo que avance un poquito, le doy 50, ¿no? Lo que habíamos dicho, jugar con esas opacidades. Dejo que avance, le voy a poner L para ir más rápido. Y por aquí lo vuelvo a marcar y que se vaya haciendo un fade muy suavecito, muy elegante. Y aquí que desaparezca. Y vamos a ver cómo quedó. O sea, si se fijan, son los mismos efectos, pero más sofisticados, de una manera un poquito más profesional. Y con esta herramienta padrísima, ¿no? De irle poniendo nodos para meter este tipo de animaciones. Bien. Cropping, igual, ¿no? Los cortes, le doy doble clic. Aquí también para hacerlo más cómodo, lo que hace es que los pone como en cajones. Y ya lo que hay que hacer es darle doble clic. Me voy al siguiente bloque. Igual lo selecciono. Y puedo cortar. De izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. Aquí nada más obviamente a manera de ejemplo. También tiene el de softness, que se acuerdan que en COD era una plumita. Aquí tiene el softness hacia afuera o hacia adentro. Y además puedo, ya saben, con la ventana de Transform, recorrer y ubicar donde yo quiera. En este caso, por ejemplo, mostrando la pura partitura. Bien. Y bueno, básicamente, jóvenes, todo es así. Entonces recuerden que el flujo de trabajo es un poquito distinto, es un poco más profesional, me permite hacer una edición de una manera más detallada, más específica, más puntual. Los efectos los tengo que buscar un poco más, son un poco más rebuscados, pero este es un flujo de trabajo más profesional. Tengo un timecode muy claro, que también es típico de la edición profesional de cine. Puedo poner mis marcadores, tengo mis efectos en la ventana de Inspector. Aquí no puedo exportar directamente de esta ventana. En este caso sí, supongamos que ya tuviera mi video terminado, me voy a la ventana de Deliver. Aquí tengo mi ventana de Deliver. Aquí me estaban preguntando algunos de sus compañeras y compañeros que nos están saliendo algunos videos muy pesados. Entonces nos vamos, para hacer videos más ligeritos, jóvenes, a la ventana de Custom. Escogemos esta ventanita de video
y escojan en formato MP4 en vez de QuickTime, y yo les sugiero H264. Y si quieren hacer una resolución todavía más pequeña, fíjense, nos podemos ir a 720-486. No vayan a escoger PAL. PAL es el nivel de Europa, o sea, es un códec completamente diferente. No lo vayan a escoger porque les va a salir algo muy raro, pero pueden irse a 700-486 NTSC, y esto debería de bajar el peso considerablemente. Claro, chequen que no les afecte en la calidad. Entonces, bueno, vamos a ver cómo queda así con una resolución media. Y vamos a poner Resol Media, Browse, acuérdense, ¿no? El nombre de su archivo, Browse, lo vamos a poner en el escritorio, y si no se lleva mucho tiempo, bueno, pues inmediatamente lo exportamos. Me voy a Add to Render Queue, añadir a la cola de procesamiento. Aquí ya está, y recuerden que aún no se ha procesado y ya me tengo que ir al botón de Start Render. Vamos a ver qué tan rápido va. Y aquí lo que me interesa obviamente es que veamos la calidad del video y el peso. Si le logramos cortar bastante peso, nos lo van a agradecer las redes sociales. En los dispositivos móviles es muy difícil que se note este cambio de calidad. Si yo veo un archivo comprimido en un celular, se va a notar muy poquito. Si la veo en una pantalla 4K, bueno, ya estaríamos en un problema, pero es bastante raro que la gente vea este tipo de contenidos de esa forma. Bien, muy bien, jóvenes, vamos a ver cómo quedó. Aquí está Resol Media, vamos a darle doble clic. Si se fijan, la verdad es que, repito, para dispositivos móviles no tendría ningún problema. Entonces vamos a ver cuánto pesa. Pesó 36 megas, fíjense, jóvenes. Yo creo que le redujo como un 90% del peso. Entonces yo creo que vamos a ver eso en clase. Acuérdense que es MP4 y ahí se pueden bajar a la dimensión de 720 por 486. Recuerden, no PAL, porque PAL es el voltaje o el códec europeo. Muy bien, jóvenes, pues espero que este tutorial le haya sido de utilidad y estamos en contacto. Hasta luego.